El salón de baile de la mansión Thorncroft resplandecía con cientos de velas aquella noche de octubre de 1847. El aire estaba impregnado del aroma de rosas importadas y del perfume caro que usaban las damas de la alta sociedad de Arundel. Los violines tocaban una melodía elegante mientras las parejas giraban sobre el piso de mármol italiano, sus vestidos formando remolinos de seda y satén bajo la luz dorada de las arañas de cristal. Rowella Mistwick permanecía junto a una de las columnas del gran salón, observando la celebración con una mezcla de fascinación y nerviosismo. Su vestido verde esmeralda contrastaba con su piel pálida y hacía que sus ojos color avellana brillaran con una intensidad particular. El cabello castaño oscuro caía en rizos perfectos sobre sus hombros desnudos, y aunque varios caballeros habían intentado acercarse a ella durante la velada, Rowella los había rechazado a todos con educada firmeza. No estaba allí para bailar, estaba allí porque había hecho una promesa, y las promesas eran algo sagrado para ella, incluso cuando cumplirlas podía costarle todo. La joven de 23 años apretó el pequeño sobre que guardaba en su guante. El papel crujió levemente contra su piel, recordándole la gravedad de lo que estaba por hacer. Había pasado 3 semanas investigando, siguiendo pistas, sobornando a sirvientes y arriesgando su reputación para obtener la prueba que ahora llevaba consigo. Y todo había comenzado con la muerte de su hermana mayor, Catherine. Catherine había sido dama de compañía de Lady Vivian Ashworth, la prometida del conde Osmond Thorncroft. 2 meses atrás, su hermana había muerto en circunstancias misteriosas, cayendo por las escaleras de la residencia Ashworth en lo que todos llamaron un trágico accidente. Pero Rowella conocía a su hermana. Catherine era cuidadosa, meticulosa, nunca habría sido tan descuidada. Y las últimas palabras que le había escrito en una carta que llegó días después de su muerte resonaban constantemente en su mente. He descubierto algo terrible sobre Lady Vivian. Si algo me sucede, por favor, protege al conde. Él no sabe con quién va a casarse. Rowella había tardado semanas en descubrir la verdad, pero finalmente lo había logrado. Lady Vivian Ashworth mantenía una relación secreta con Lord Edmund Blackwood, un noble venido a menos que había perdido su fortuna en apuestas y malas inversiones. Pero lo peor no era la infidelidad en sí misma, sino el plan que ambos habían tramado: casarse con el conde para acceder a su inmensa fortuna y luego eliminarlo en otro accidente conveniente, tal como probablemente habían hecho con Catherine cuando ella descubrió sus intenciones. El conde Osmond Thorncroft estaba en el centro del salón conversando con varios miembros del Parlamento. Era un hombre imponente, de 32 años, con una presencia que dominaba cualquier habitación en la que entraba. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de facciones marcadas y aristocráticas. Los ojos grises parecían capaces de ver a través de las mentiras de las personas, y sin embargo, no había visto la verdad sobre la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Lady Vivian Ashworth colgaba de su brazo como una enredadera perfectamente cultivada. Era hermosa, no había forma de negarlo. Su cabello rubio platinado y sus ojos azules le daban el aspecto de una muñeca de porcelana. Llevaba un vestido blanco adornado con perlas que debió costar una fortuna, y sonreía con esa expresión dulce y modesta que había perfeccionado a lo largo de los años. Era la imagen perfecta de la novia aristocrática, virtuosa y refinada. Pero Rowella sabía la verdad. Había visto las cartas que Vivian intercambiaba con Lord Blackwood. Había sobornado a una criada que los había visto juntos en encuentros secretos en una posada de los suburbios de Arundel. Había descubierto que Vivian había estado presente en la mansión Ashworth el día que Catherine murió, y que había sido ella quien insistió en que la joven subiera a buscar unos documentos al segundo piso justo antes del accidente. El reloj de pie junto a la entrada principal marcó las 11 de la noche. Rowella sintió que su corazón se aceleraba. Según la información que había obtenido, Lord Blackwood vendría esa misma noche a la mansión Thorncroft. Había un pasadizo secreto que conectaba los jardines con las habitaciones privadas, un vestigio de los tiempos de guerra que pocos conocían. Vivian había planeado encontrarse con él allí, mientras el conde entretenía a sus invitados en el piso inferior. Era ahora o nunca. Rowella respiró profundamente y comenzó a caminar hacia el conde. Cada paso que daba la acercaba más a un punto sin retorno.
Si se equivocaba, si no tenía pruebas suficientes, sería ella quien sería destruida. Una mujer soltera de clase media acusando a una dama de la alta nobleza de conspiración y asesinato sería considerada una calumniadora, una loca, o peor aún, una oportunista que buscaba llamar la atención del conde para sus propios fines. Pero pensó en Catherine, en su sonrisa amable, en cómo había cuidado de ella después de la muerte de sus padres, en cómo había trabajado incansablemente como dama de compañía para asegurarse de que Rowella tuviera una educación decente. Su hermana había muerto intentando hacer lo correcto, y Rowella no iba a permitir que su muerte quedara impune. Varios invitados se giraron a mirarla mientras atravesaba el salón. Los susurros comenzaron a propagarse como un incendio. No era común que una joven desconocida se acercara directamente al conde en medio de su propia celebración de compromiso. Las damas mayores fruncían el ceño detrás de sus abanicos, y los caballeros observaban con curiosidad apenas disimulada. Lady Vivian fue la primera en notar su aproximación. Sus ojos azules se estrecharon ligeramente, aunque su sonrisa permaneció intacta. Había algo en su mirada que Rowella reconoció inmediatamente. Era el mismo destello frío que probablemente había sido lo último que Catherine vio antes de caer por esas escaleras. «Conde Thorncroft», dijo Rowella, su voz clara y firme a pesar del temblor que sentía en sus manos. «Necesito hablar con usted. Es urgente». El conde se giró hacia ella, y por primera vez esa noche sus ojos se encontraron. Rowella sintió como si algo se moviera en su pecho. Los ojos grises del conde la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «¿Y usted es?», preguntó el conde, su voz profunda resonando incluso sobre la música. «Rowella Mistwick, mi señor, hermana de Catherine Mistwick, quien fue dama de compañía de su prometida». Vio como algo pasaba por el rostro del conde. Un breve momento de reconocimiento, quizás incluso de pesar. Catherine había sido apreciada por muchos en la mansión Thorncroft durante las visitas de Lady Vivian. «Lamento mucho la pérdida de su hermana, señorita Mistwick», dijo el conde con sinceridad. «Fue una tragedia terrible». «No fue una tragedia, mi señor», respondió Rowella, bajando la voz para que solo él pudiera escucharla. «Fue un asesinato». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música pareció desvanecerse en el fondo. Lady Vivian se puso rígida, su rostro perdiendo por un momento esa expresión dulce y serena. «¿Cómo se atreve?», susurró Vivian, su voz temblando de indignación fingida. «Mi querida Catherine murió en un accidente. ¿Cómo puede usted, en el día de mi compromiso, venir aquí a hacer tales acusaciones monstruosas?» Rowella la ignoró por completo, manteniendo su mirada fija en el conde. «Mi señor, necesito hablar con usted en privado. Ahora, es una cuestión de vida o muerte». El conde Thorncroft la observó durante un largo momento. Rowella podía ver cómo su mente trabajaba, evaluando la situación, considerando las posibilidades. Finalmente asintió. «Muy bien, señorita Mistwick. Tiene 5 minutos». Lady Vivian abrió la boca para protestar, pero el conde levantó una mano. «Vivian, querida, será solo un momento. La dama merece la oportunidad de hablar sobre su hermana». Rowella siguió al conde hacia un estudio privado adyacente al salón principal. Podía sentir las miradas de todos los invitados clavadas en su espalda. Podía escuchar los murmullos que ya comenzaban a expandirse como la pólvora. Pero nada de eso importaba ahora. Una vez dentro del estudio, el conde cerró la puerta y se giró hacia ella. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos que sugería que estaba genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. «Tiene mi atención, señorita Mistwick. Le sugiero que no la desperdicie». Rowella se acercó a él, tanto como las convenciones sociales lo permitían. Sacó el sobre de su guante y se lo entregó. Luego, inclinándose ligeramente, susurró las palabras que había ensayado cientos de veces en su mente. «Tu prometida te está engañando. Vendrán esta noche». El conde Osmond Thorncroft observó el sobre en sus manos como si fuera una serpiente venenosa. Sus dedos, largos y aristocráticos, rozaron el sello de lacre ya roto, y Rowella pudo ver cómo su mandíbula se tensaba mientras procesaba las palabras que ella acababa de susurrar. «Vendrán esta noche», repitió el conde, su voz baja y controlada, aunque Rowella detectó un matiz peligroso en ella. «¿Quiénes vendrán, señorita Mistwick?»,
Y le advierto que será mejor que tenga pruebas sustanciales de lo que está insinuando, porque acusar a una dama de la nobleza de infidelidad no es un asunto menor. Rowella mantuvo la compostura, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Estaba sola en una habitación con uno de los hombres más poderosos de Arundel, acusando a su prometida de traición y conspiración. Un movimiento en falso y podría terminar en la cárcel o, peor aún, internada en un asilo para mujeres histéricas, que era el destino común de aquellas que osaban desafiar el orden establecido. Lord Edmund Blackwood vendrá esta noche a encontrarse con Lady Vivian, dijo Rowella con firmeza. Hay un pasadizo secreto en los jardines orientales que conecta con el ala este de la mansión. Ella ha estado usando ese pasadizo durante semanas para sus encuentros clandestinos, incluso antes de que usted le propusiera matrimonio. El conde abrió el sobre y extrajo los documentos que Rowella había recopilado meticulosamente. Había cartas, recibos de una posada en los suburbios donde Vivian y Blackwood se habían encontrado, y lo más incriminatorio de todo, una carta en la propia letra de Vivian donde discutía con Blackwood los detalles de cómo acceder a la fortuna Thorncroft una vez que estuvieran casados. Rowella observó cómo los ojos del conde recorrían cada página, cómo su expresión pasaba de la incredulidad al shock y finalmente a una furia fría que hacía que el aire en la habitación se sintiera más pesado. Las velas del candelabro cercano proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, acentuando las líneas duras de su mandíbula y la tensión en sus hombros. «Estas cartas», comenzó el conde, su voz apenas un susurro ronco. «¿Cómo las obtuvo?» «Tengo mis métodos, mi señor», respondió Rowella. «Una criada de la mansión Ashworth que le debía un favor a mi hermana me ayudó. Vivian no es tan cuidadosa como cree. Deja las cartas de Blackwood escondidas en un compartimento secreto de su tocador, pero la criada conocía su existencia. También contraté a un investigador privado que siguió a Vivian durante 2 semanas. Los recibos de la posada son auténticos. Puede verificarlos si lo desea». El conde caminó hacia la ventana del estudio, mirando hacia los jardines oscurecidos de su propiedad. Rowella podía ver la tensión en su espalda, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Era un hombre que claramente no estaba acostumbrado a ser engañado, y la humillación de descubrir que su prometida lo había estado traicionando bajo su propia nariz debía ser devastadora. «¿Por qué?», preguntó el conde sin girarse. «¿Por qué haría usted esto? ¿Qué gana al destruir mi compromiso y arruinar la reputación de Lady Vivian?» Rowella sintió que su garganta se cerraba. Había anticipado esta pregunta, pero no estaba preparada para la emoción cruda que la inundó al tener que responderla. «Mi hermana Catherine descubrió esta conspiración hace 2 meses», dijo Rowella, su voz temblando ligeramente. «Ella encontró pruebas de que Vivian y Blackwood planeaban no solo robar su fortuna, mi señor, sino también eliminarlo una vez que estuvieran casados. Un accidente conveniente, como el que mató a Catherine cuando ella amenazó con exponer sus planes». El conde se giró bruscamente, sus ojos grises fijos en ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Está diciéndome que Lady Vivian asesinó a su hermana?» «No puedo probarlo legalmente», admitió Rowella, «pero sé que es verdad. Catherine me escribió una carta días antes de su muerte, advirtiéndome sobre Vivian. Cuando fui a investigar, descubrí que mi hermana había sido vista discutiendo acaloradamente con Vivian la mañana de su muerte. Horas después, Catherine cayó por las escaleras. Vivian fue la última persona que la vio con vida, y fue ella quien insistió en que Catherine subiera sola a buscar unos documentos al 2º piso. «Eso no es prueba de asesinato», dijo el conde, aunque su voz había perdido parte de su dureza. «No, no lo es», coincidió Rowella. «Por eso no fui a las autoridades. Mi palabra contra la de una dama de la nobleza no significaría nada. Pero puedo probar la infidelidad. Puedo probar la conspiración para robar su fortuna. Y si tiene aunque sea una pizca de duda sobre la muerte de mi hermana, entonces, por favor, investigue. Haga que sus propios hombres revisen las circunstancias». Catherine era cuidadosa, meticulosa. No habría caído por esas escaleras por accidente. El conde volvió a mirar las cartas, leyéndolas más detenidamente esta vez. Rowella observó cómo su expresión se oscurecía con cada línea que leía. Una de las cartas era particularmente explícita, donde Vivian le escribía a Blackwood: «Solo unos meses más, mi amor, y toda la fortuna Thorncroft será nuestra. El conde es un tonto sentimental que cree en el amor verdadero.
Será fácil manipularlo hasta que ya no lo necesitemos. ¿A qué hora dijeron que vendrían esta noche?, preguntó el conde, su voz ahora fría como el hielo. «Medianoche», respondió Rowella. «Según la información que obtuve, Blackwood usa el pasadizo secreto cuando todos los invitados están distraídos con los bailes y la bebida. Se encuentran en la biblioteca del ala este, que está lo suficientemente alejada del salón principal como para que nadie los escuche». El conde sacó su reloj de bolsillo. Eran las 11:45 de la noche. Faltaban 15 minutos. «Muy bien, señorita Mistwick», dijo el conde, guardando las cartas en el bolsillo interior de su chaqueta. «Si lo que dice es cierto, y ruego a Dios que no lo sea a pesar de estas evidencias, entonces lo descubriremos en unos minutos. Pero si esto resulta ser una farsa, si está intentando sabotear mi compromiso por alguna razón retorcida, le aseguro que enfrentará las consecuencias más severas». «Entiendo perfectamente, mi señor», dijo Rowella, levantando la barbilla con dignidad, «y acepto esas consecuencias si estoy equivocada, pero no lo estoy». El conde la estudió durante un largo momento, y Rowella sintió como si esos ojos grises pudieran ver directamente en su alma. Finalmente, él asintió. «Venga conmigo, pero manténgase en silencio y haga exactamente lo que le diga». Rowella lo siguió fuera del estudio. En lugar de regresar al salón principal, el conde la guió por un pasillo lateral que conducía hacia el ala este de la mansión. Las paredes estaban decoradas con retratos de antepasados Thorncroft, cuyos ojos parecían seguirlos mientras caminaban en silencio sobre las alfombras persas que amortiguaban sus pasos. La mansión Thorncroft era inmensa, construida a lo largo de varias generaciones. El ala este era la parte más antigua, datando del siglo XVI, y mantenía muchas de las características arquitectónicas originales, incluyendo los pasadizos secretos que habían sido utilizados durante las guerras civiles para esconder a refugiados o contrabandear bienes. Llegaron a la biblioteca, una habitación enorme con estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado. Miles de libros encuadernados en cuero ocupaban cada centímetro de espacio disponible. Había varios sillones de lectura distribuidos estratégicamente cerca de las ventanas y una chimenea masiva de mármol dominaba una de las paredes. El conde guió a Rowella detrás de una de las estanterías más grandes, donde había un espacio oculto lo suficientemente amplio como para que ambos pudieran permanecer escondidos, pero con una vista clara de la habitación principal. «No haga ningún ruido», susurró el conde. «Si alguien viene y no es quien usted dice, ambos tendremos mucho que explicar». Rowella asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que el conde podía escucharlo. Estaban tan cerca en ese espacio reducido que podía sentir el calor de su cuerpo. Podía oler su colonia cara mezclada con el aroma del tabaco fino. Era desconcertante estar tan cerca de un hombre, especialmente uno tan imponente como el conde Thorncroft. Los minutos pasaron con una lentitud tortuosa. Rowella podía escuchar el tic-tac del reloj de pie en la esquina de la biblioteca, marcando cada segundo. El conde permanecía inmóvil como una estatua, su respiración controlada y silenciosa. Era claramente un hombre acostumbrado a la disciplina y el autocontrol. Entonces, justo cuando el reloj comenzó a dar las 12 campanadas de medianoche, escucharon un sonido. Era el crujido distintivo de una puerta abriéndose, seguido de pasos suaves sobre el piso de madera. Rowella contuvo la respiración. A través del espacio entre los libros, pudo ver cómo una sección de la pared de madera cerca de la chimenea se deslizaba hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro. Una figura masculina emergió de las sombras y Rowella reconoció inmediatamente a Lord Edmund Blackwood. Era un hombre de aproximadamente 40 años, con cabello rubio oscuro que comenzaba a mostrar señales de calvicie. Vestía ropa oscura, claramente diseñada para pasar desapercibido en la noche. Había algo en su expresión, una mezcla de arrogancia y desesperación que lo hacía parecer peligroso. «Vivian», llamó Blackwood en voz baja. «Querida, ¿estás aquí?» Como si hubiera sido convocada por su voz, la puerta principal de la biblioteca se abrió y Lady Vivian Ashworth entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Había abandonado completamente la expresión dulce y modesta que había mostrado en el salón. En su lugar había una sonrisa calculadora que transformaba su hermoso rostro en algo casi cruel. «Edmund», susurró Vivian,
prácticamente corriendo hacia los brazos de Blackwood. Pensé que no vendrías. La fiesta está llena de invitados esta noche. No me perdería nuestra cita por nada del mundo, respondió Blackwood, besándola con una pasión que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Además, necesitábamos hablar. ¿Cuándo es la boda? En 3 semanas, respondió Vivien apartándose ligeramente. El conde quiere una ceremonia pequeña e íntima. Dice que no le gusta la ostentación, el tonto romántico. Rowella sintió cómo el conde a su lado se tensaba, pero él no hizo ningún movimiento. Permanecía completamente quieto, observando la escena que se desarrollaba ante ellos. 3 semanas, repitió Blackwood. Y después, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar antes de que podamos deshacernos de él? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno. Rowella sintió que se le helaba la sangre en las venas. Había sospechado, había reunido pruebas, pero escuchar la confirmación tan directa de que planeaban asesinar al conde era otra cosa completamente diferente. Paciencia, querido, dijo Vivien, acariciando el rostro de Blackwood. Primero debo asegurarme de que el testamento esté a mi favor. El conde es meticuloso con estos asuntos. Una vez que estemos casados, trabajaré para que me nombre como su principal heredera. Luego, tal vez 6 meses después, 1 año a lo sumo, podremos organizar otro conveniente accidente, como el de esa entrometida dama de compañía, dijo Blackwood con una sonrisa desagradable. Vivien se rió, un sonido bajo y sin humor. Catherine Miswick era una tonta sentimental que creyó que podía chantajearme. Me amenazó con contarle todo al conde si no terminaba mi relación contigo, como si fuera a renunciar a ti por ese pomposo aristócrata. ¿Crees que sospechan algo sobre su muerte? Por supuesto que no, respondió Vivien con confianza. Fue catalogada como un accidente tal como planeamos. Nadie cuestiona cuando una sirvienta torpe cae por las escaleras, y su hermana menor no es nadie importante. No tiene recursos ni conexiones para investigar nada. Rowella sintió lágrimas de rabia acumulándose en sus ojos. Escuchar a esa mujer hablar tan casualmente sobre el asesinato de Catherine, como si su hermana no hubiera sido más que un inconveniente menor, encendió un fuego de furia en su pecho. Junto a ella, el conde finalmente se movió. Se apartó de su escondite y salió al área abierta de la biblioteca, sus pasos resonando con autoridad sobre el piso de madera. «Creo que he escuchado suficiente», dijo el conde Osmond Thorncroft, su voz cortando el aire como una espada. El silencio que siguió a las palabras del conde fue absoluto y aterrador. Lady Vivien Ashworth se quedó paralizada en los brazos de Lord Blackwood, su rostro perdiendo todo el color hasta quedar blanco como el mármol. Sus ojos azules, que momentos antes brillaban con malicia y confianza, ahora reflejaban puro terror. Lord Edmund Blackwood, por su parte, reaccionó con la desesperación de un animal acorralado. Empujó a Vivien a un lado y llevó su mano hacia el interior de su chaqueta, claramente buscando algún tipo de arma. «No lo haría si fuera usted, Blackwood», advirtió el conde con una calma escalofriante. «Mis guardias están apostados en cada entrada de esta biblioteca. Di órdenes específicas antes de venir aquí. Al primer signo de violencia, irrumpirán y lo reducirán. Y créame cuando le digo que sería extremadamente imprudente agregar un intento de asesinato contra un miembro del Parlamento a sus ya considerables crímenes». Blackwood dejó caer la mano a un costado, pero su expresión era la de un hombre buscando desesperadamente una salida. Sus ojos se movían por la habitación, evaluando posibles rutas de escape, calculando probabilidades. Vivien, recuperándose del shock inicial, intentó un último esfuerzo por salvarse. Se apartó de Blackwood y dio un paso hacia el conde, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas con una facilidad que habría sido impresionante si no fuera tan obviamente falsa. «Osmond, mi amor, esto no es lo que parece», dijo Vivien con voz temblorosa. «Este hombre me estaba amenazando. Yo nunca te traicionaría. Tienes que creerme. Él me estaba chantajeando con mentiras sobre mi pasado. Y yo...» «Silencio», cortó el conde, su voz como un látigo. «No insultes mi inteligencia con más mentiras. Los he escuchado todo. Cada palabra de su conspiración, cada detalle de cómo planeaban robar mi fortuna y asesinarme. Y lo que es peor, acaban de confesar el asesinato de Catherine Miswick». Fue en ese momento que Rowella salió de su escondite detrás de la estantería. Los ojos de Vivien se abrieron enormemente al verla, y la máscara de inocencia,
que había estado tratando de mantener, se resquebrajó completamente, revelando la verdadera naturaleza cruel que había estado ocultando todo este tiempo. Tú, siseó Vivian, su voz cargada de veneno. La pequeña Rowella Mistwick. Debí imaginar que serías un problema, igual que tu entrometida hermana. Mi hermana era una mujer honorable, que murió tratando de hacer lo correcto, respondió Rowella, su voz temblando de emoción contenida. Algo que tú nunca podrías entender. Criatura vil y despreciable. Vivian dejó caer completamente su fachada. Su rostro se contorsionó en una expresión de odio puro. Tu hermana era una tonta moralista que no sabía cuál era su lugar. Se atrevió a amenazarme, a mí, como si una simple dama de compañía tuviera algún poder sobre alguien de mi posición. Fue patéticamente fácil empujarla por esas escaleras. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El conde cerró los ojos brevemente, como si las palabras de Vivian le causaran dolor físico. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación férrea en ellos. «Guardias», llamó el conde, su voz resonando con autoridad. Inmediatamente 4 hombres uniformados entraron por las puertas principales de la biblioteca. Eran guardias de la propiedad Thorncroft, hombres grandes y bien entrenados que habían servido a la familia durante años. «Detengan a estos 2», ordenó el conde, «y envíen a alguien inmediatamente a buscar al inspector Hadley de Scotland Yard. Dígale que es un asunto de extrema urgencia que involucra conspiración para cometer asesinato y la confesión de un homicidio». Blackwood intentó correr hacia el pasadizo secreto, pero los guardias fueron más rápidos. Lo sujetaron con firmeza, ignorando sus protestas y amenazas. Vivian, por su parte, comenzó a gritar y forcejear cuando los guardias se acercaron a ella. «No puedes hacer esto», chilló Vivian. «Soy Lady Vivian Ashworth. Mi familia tiene influencia. Te destruiré por esto, Osmond. Te arrepentirás de haberme humillado de esta manera». «La única que debería arrepentirse es usted, Vivian», respondió el conde fríamente. «Tuvo la oportunidad de ser la condesa de Thorncroft, de tener una vida de lujo y respeto. En cambio, eligió el camino de la traición y el asesinato. Ahora enfrentará las consecuencias de sus acciones». Los guardias se llevaron a Vivian y Blackwood, sus gritos y protestas resonando por los pasillos de la mansión, hasta que finalmente se desvanecieron en la distancia. El conde permaneció inmóvil en medio de la biblioteca, mirando hacia la puerta por donde habían desaparecido. Rowella no sabía qué hacer o qué decir. Había logrado lo que se había propuesto: exponer a los asesinos de su hermana y salvar al conde de un destino terrible. Pero ahora, de pie en esta biblioteca ornamentada con un hombre que acababa de ver su vida destrozada frente a sus ojos, se sentía extrañamente vacía. «Señorita Mistwick», dijo finalmente el conde, girándose hacia ella. «Le debo una disculpa». Rowella parpadeó, sorprendida. «¿Una disculpa, mi señor? No entiendo. Cuando usted vino a mí esta noche con sus acusaciones, parte de mí quería descartarla como una mujer histérica, buscando atención», admitió el conde, y había genuino remordimiento en su voz. Estaba cegado por lo que creía que era amor, por la imagen perfecta que Vivian había creado de sí misma. «Si no fuera por su valentía al enfrentarse a mí a pesar de los riesgos, yo habría caminado directo hacia mi propia destrucción». «No necesita disculparse, mi señor», respondió Rowella suavemente. «Vivian era una manipuladora experta. Engañó a muchas personas, no solo a usted». El conde se acercó a uno de los sillones de lectura y se dejó caer en él, de repente luciendo exhausto. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo por primera vez esa noche, y Rowella se dio cuenta de que debajo de esa fachada aristocrática y controlada había un hombre que acababa de sufrir una traición devastadora. «Su hermana Catherine», dijo el conde después de un momento. «La recuerdo bien. Era amable y eficiente en su trabajo. Vivian siempre hablaba bien de ella. Decía que era indispensable. Ahora entiendo que probablemente estaba planeando deshacerse de ella desde el principio». «Catherine era especial», dijo Rowella, sintiendo que las lágrimas finalmente comenzaban a fluir libremente por sus mejillas. «Después de que nuestros padres murieron cuando yo tenía 12 años, ella se convirtió en mi todo. Trabajó incansablemente para asegurarse de que yo tuviera una educación, que tuviera oportunidades que ella nunca tuvo, y murió tratando de salvar a un hombre que ni siquiera conocía personalmente, solo porque era lo correcto». El conde la miró con una expresión que Rowella no pudo descifrar completamente. Había admiración allí,
pero también algo más profundo y complejo. Usted se arriesgó muchísimo al venir aquí esta noche, observó el conde. Su reputación, su seguridad personal, todo. ¿Por qué? Podría haber simplemente enviado las pruebas de forma anónima. Porque Catherine se merecía algo más que una carta anónima, respondió Rowella con fiereza. Se merecía que alguien se levantara y dijera la verdad, sin importar las consecuencias. Y usted se merecía saber la verdad antes de cometer el error más grande de su vida. Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Rowella podía escuchar la música distante del salón de baile, donde la fiesta continuaba sin que los invitados supieran del drama que se había desarrollado en el ala este de la mansión. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Rowella finalmente. Con Vivian y Blackwood, quiero decir. El inspector Hadley es un hombre honorable y meticuloso, respondió el conde. Realizará una investigación completa. Con su confesión, que fue presenciada por múltiples testigos, incluyendo a usted y a mí, y con las pruebas documentales que usted reunió, creo que será difícil que escapen a la justicia. El asesinato de su hermana será reinvestigado, y si hay evidencia física que respalde nuestra versión de los eventos, ambos enfrentarán cargos criminales. ¿Y si la familia Ashworth intenta proteger a Vivian?, preguntó Rowella con preocupación. Son influyentes. También lo soy yo, respondió el conde con una sonrisa amarga. Y a diferencia de los Ashworth, tengo amigos en el Parlamento y en la Corona. Me aseguraré personalmente de que la justicia se cumpla, señorita Mistwick. Se lo debo a su hermana, y se lo debo a usted. En ese momento un guardia entró en la biblioteca. Mi señor, el inspector Hadley acaba de llegar. Los prisioneros están siendo custodiados en las habitaciones de servicio como usted ordenó. Excelente, respondió el conde poniéndose de pie. Dígale al inspector que estaré con él en un momento, y encárguese de que los invitados en el salón continúen disfrutando de la fiesta. No quiero que se enteren de esto hasta mañana. El guardia asintió y se retiró. El conde se volvió hacia Rowella. Necesitaré que hable con el inspector, que le cuente todo lo que sabe y le entregue las pruebas originales que reunió. ¿Está preparada para eso? Sí, mi señor, respondió Rowella sin dudar. He estado preparándome para este momento desde que decidí investigar la muerte de mi hermana. Bien, dijo el conde, entonces vayamos. Pero antes se detuvo, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Señorita Mistwick, lo que ha hecho esta noche requirió un coraje extraordinario. No muchas personas habrían tenido la valentía de enfrentarse a alguien de mi posición, especialmente sabiendo que podría rechazarlas o castigarlas por sus acusaciones. Su hermana estaría orgullosa de usted. Las palabras del conde tocaron algo profundo en el corazón de Rowella. Por primera vez desde la muerte de Catherine, sintió que tal vez, solo tal vez, había logrado hacer lo suficiente para honrar su memoria. Gracias, mi señor, susurró Rowella. Eso significa más para mí de lo que puede imaginar. Mientras abandonaban la biblioteca juntos, Rowella no podía evitar pensar en lo extraño que era el destino. Esa mañana había sido simplemente una joven de clase media sin conexiones ni poder. Ahora había expuesto una conspiración criminal, había salvado la vida de un conde y había asegurado que los asesinos de su hermana enfrentaran la justicia. Pero cuando miró de reojo al conde Osmond Thorncroft, caminando a su lado con esa presencia imponente y ese rostro marcado por la reciente traición, Rowella se dio cuenta de que algo más había cambiado esa noche. Había una conexión entre ellos ahora, forjada en las circunstancias más extraordinarias. Y aunque no sabía qué significaría eso para el futuro, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El inspector Hadley los esperaba en uno de los salones privados, un hombre mayor de rostro serio y ojos penetrantes, que había visto demasiados crímenes en su larga carrera. Durante las siguientes 3 horas, Rowella relató todo lo que había descubierto, presentó cada prueba que había recopilado y respondió a cada pregunta que el inspector le hizo con honestidad y precisión. El conde permaneció presente durante todo el interrogatorio, apoyando el testimonio de Rowella y añadiendo sus propias observaciones sobre lo que habían presenciado esa noche. Cuando finalmente terminaron, el cielo exterior comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer. «Es uno de los casos más extraordinarios que he visto», comentó el inspector Hadley, guardando sus notas. «Una confesión completa, pruebas documentales sólidas
y múltiples testigos. Señorita Mistwick, su trabajo de investigación fue excepcional. Debería considerar una carrera en la detección. Rowella no pudo evitar sonreír ante el comentario, a pesar del cansancio que sentía. Preferiría no tener que volver a hacer algo así nunca más, inspector. Pero gracias por el cumplido. Cuando el inspector se retiró para proceder con los arrestos formales, Rowella se encontró nuevamente a solas con el conde. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las ventanas, bañando la habitación en una luz dorada y suave. «Debería regresar a casa», dijo Rowella. «Mi casera se preocupará si no vuelvo pronto. Permítame enviarla en mi carruaje», ofreció el conde. «Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que ha pasado esta noche». Rowella estuvo a punto de rechazar por cortesía, pero la verdad era que estaba exhausta, y la idea de tener que caminar o buscar un coche de alquiler en su estado actual era desalentadora. «Acepto su amable oferta, mi señor. Gracias». Mientras el conde daba instrucciones para que prepararan el carruaje, Rowella se permitió un momento para procesar todo lo que había sucedido. Había logrado justicia para Catherine. Los asesinos de su hermana serían castigados, y el conde Osmond Thorncroft estaba a salvo de un matrimonio que habría terminado con su destrucción. Debería sentirse triunfante, victoriosa, pero en cambio sentía un vacío extraño en su pecho. Era como si hubiera estado corriendo tan rápido durante tanto tiempo que ahora que finalmente podía detenerse, no sabía qué hacer consigo misma. «Señorita Mistwick», dijo el conde sacándola de sus pensamientos, «me gustaría verla nuevamente, si me lo permite. Hay asuntos que debemos discutir, incluyendo una compensación adecuada por los gastos que incurrió durante su investigación y por el riesgo que corrió». «No hice esto por dinero, mi señor», protestó Rowella inmediatamente. «Lo sé», respondió el conde con una leve sonrisa, «pero aún así permítame hacer lo correcto. Además, me gustaría conocerla mejor, bajo circunstancias menos dramáticas. Vendría a tomar el té conmigo pasado mañana. Necesito un día para resolver los asuntos inmediatos, pero después de eso, me gustaría tener una conversación apropiada con usted». Rowella se sorprendió por la invitación, pero también por la calidez en la voz del conde. Había algo en sus ojos grises cuando la miraba que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. «Sería un honor, mi señor», respondió finalmente. El viaje en carruaje de regreso a su modesta residencia fue tranquilo. Rowella miró por la ventana mientras Arundel despertaba gradualmente, con los comerciantes abriendo sus tiendas y la gente comenzando sus rutinas diarias. Nadie sabía todavía del escándalo que estaba a punto de sacudir a la alta sociedad, de la caída espectacular de Lady Vivian Ashworth y Lord Edmund Blackwood. Pero Rowella sabía, y más importante aún, sabía que Catherine finalmente podía descansar en paz. 2 semanas habían pasado desde aquella noche que cambió todo. Rowella Mistwick estaba de pie frente al espejo de su pequeña habitación, ajustando el broche de plata que sujetaba su chal. El vestido que llevaba era nuevo, un regalo del conde que había llegado con una nota discreta. «Para el té de esta tarde. Por favor, acéptelo como un gesto de gratitud». El escándalo había estallado en Arundel con la fuerza de un huracán. Los periódicos habían cubierto extensamente el arresto de Lady Vivian Ashworth y Lord Edmund Blackwood. El inspector Hadley había realizado una investigación exhaustiva que confirmó cada detalle de la conspiración. El testimonio de los guardias que escucharon la confesión, combinado con las pruebas documentales y la reinvestigación de la muerte de Catherine, había sellado el destino de ambos conspiradores. Vivian fue acusada formalmente de asesinato, conspiración para cometer asesinato y fraude. Blackwood enfrentaba cargos similares como cómplice. La familia Ashworth, horrorizada por las acciones de Vivian, había cortado todo contacto con ella. El juicio estaba programado para dentro de un mes, pero pocos dudaban del veredicto. La evidencia era abrumadora. Rowella había visitado la tumba de Catherine esa mañana, llevando las rosas blancas favoritas de su hermana. Se había arrodillado frente a la lápida y finalmente había podido decir las palabras que había estado guardando. «Lo logré, Catherine. Tu muerte no quedó impune. Pueden descansar en paz ahora, tú y todos aquellos que amaban la justicia». El carruaje del conde llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Rowella subió con el corazón latiendo con anticipación. Durante las 2 semanas que habían pasado, ella y el conde se habían visto en varias ocasiones,
siempre bajo la supervisión apropiada que exigía la sociedad. Pero Rowella había notado algo cambiando entre ellos, una conexión que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. La mansión Thorncroft lucía diferente a la luz del día. Sin la multitud de invitados y las decoraciones ostentosas de la fiesta de compromiso, tenía una elegancia tranquila y serena. El mayordomo la recibió con una reverencia respetuosa que había estado ausente en su primera visita, cuando era solo una desconocida haciendo acusaciones escandalosas. El conde la esperaba en el jardín de invierno, una habitación amplia con ventanales que daban a los jardines perfectamente cuidados. Llevaba ropa más informal que la última vez, aunque seguía luciendo impecablemente aristocrático. Cuando Rowella entró, él se puso de pie con una sonrisa genuina que iluminó su rostro severo. «Señorita Mistwick, es un placer verla nuevamente», dijo el conde, besando cortésmente su mano. «El placer es mío, mi señor», respondió Rowella, sintiendo el familiar calor subiendo a sus mejillas. Se sentaron a tomar el té, una ceremonia elegante servida en porcelana fina, con pastelillos delicados y sándwiches diminutos. Por un momento, conversaron sobre asuntos triviales: el clima, los jardines, las noticias de la ciudad. Pero ambos sabían que había conversaciones más importantes esperando. «He recibido noticias del inspector Hadley esta mañana», dijo finalmente el conde, dejando su taza de té en el platillo. «La investigación sobre la muerte de su hermana ha concluido oficialmente. Basándose en la evidencia física que encontraron al reexaminar la escena y en las confesiones de Vivian, han determinado que Catherine Mistwick fue víctima de homicidio intencional. La clasificación de su muerte ha sido cambiada en los registros oficiales». Rowella sintió lágrimas de alivio acumulándose en sus ojos. «Gracias por asegurarse de que se hiciera justicia, mi señor. Catherine merece ser recordada como la víctima que fue, no como una mujer descuidada que cayó por accidente. Su hermana fue una heroína», dijo el conde con sinceridad. «Murió tratando de proteger a un extraño de un destino terrible. Su sacrificio nunca será olvidado, al menos no por mí». El conde se puso de pie y caminó hacia su escritorio, regresando con un sobre elegante. «He establecido un fondo en honor a Catherine Mistwick para apoyar la educación de mujeres jóvenes que han perdido a sus padres. Es una manera pequeña de honrar su memoria y el sacrificio que hizo». Rowella aceptó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos que detallaban el fondo sustancial que el conde había creado. Era más dinero del que ella podría haber imaginado, destinado a ayudar a niñas en situaciones similares a las que ella y Catherine habían enfrentado después de la muerte de sus padres. «No tengo palabras», susurró Rowella. «Esto es extraordinario. Hay más», continuó el conde, regresando a su asiento. «He estado pensando mucho durante estas 2 semanas, señorita Mistwick, sobre mi vida, sobre las decisiones que he tomado, sobre lo que realmente importa». Se detuvo, mirándola directamente a los ojos, con esa intensidad que siempre hacía que Rowella sintiera que podía ver directamente en su alma. «Cuando conocí a Vivian, creí que estaba eligiendo una esposa apropiada, alguien hermosa, refinada, de buena familia, todas las cualidades superficiales que la sociedad dice que debería valorar. Pero estaba eligiendo una imagen, no una persona real. Me estaba conformando con una mentira perfectamente empaquetada». El conde se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero cálida. «Usted, señorita Mistwick, es todo lo opuesto. Es genuina, valiente, compasiva. Arriesgó todo por hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. En estas 2 semanas he disfrutado más nuestras conversaciones que todos los meses que pasé con Vivian. Me ha hecho reír, me ha desafiado intelectualmente, me ha mostrado que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con títulos o linajes». Rowella sintió que su corazón se aceleraba. Estaba el conde diciendo lo que ella creía que estaba diciendo. «Mi señor, yo…» comenzó, pero él levantó una mano gentilmente. «Por favor, déjeme terminar. Sé que esto es repentino. Sé que apenas nos conocemos en el sentido convencional, pero siento que la conozco de maneras que importan más que meses de cortejo superficial, y me gustaría tener la oportunidad de conocerla mejor, apropiadamente, con la intención de cortejo, si usted me lo permite». Rowella se quedó sin palabras por un momento. El conde Osmond Thorncroft, uno de los hombres más poderosos e influyentes de Inglaterra, le estaba pidiendo permiso para cortejarla a ella, una mujer de clase media sin conexiones ni fortuna. «La diferencia en nuestras posiciones sociales», comenzó Rowella,
Pero el conde sacudió la cabeza. «Me importa muy poco lo que piense la sociedad», dijo firmemente. «He vivido toda mi vida cumpliendo con las expectativas de otros y casi me cuesta la vida. Ya no más. Quiero elegir mi propio camino y ese camino me gustaría recorrerlo con usted si está dispuesta». Rowella pensó en Catherine, en cómo su hermana siempre le había dicho que merecía felicidad, que merecía amor verdadero. Pensó en las últimas semanas, en las conversaciones profundas que había tenido con el conde, en cómo él la trataba como una igual, valorando sus opiniones y su inteligencia. «Sí», dijo finalmente, una sonrisa iluminando su rostro. «Me gustaría mucho conocerlo mejor también, mi señor». La expresión de alivio y alegría en el rostro del conde fue hermosa de contemplar. Tomó su mano entre las suyas, sosteniéndola con una ternura que contrastaba con su apariencia imponente. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. El juicio de Vivian y Blackwood se llevó a cabo con gran publicidad. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos. Vivian fue sentenciada a cadena perpetua en una prisión para mujeres, mientras que Blackwood enfrentó la horca por su papel en el asesinato de Catherine. El conde y Rowella continuaron su cortejo, escandalizando a algunos sectores de la alta sociedad, pero ganándose la admiración de muchos otros que veían su unión como una historia de amor verdadero que trascendía las barreras de clase. Un año después de aquella noche fatídica en la biblioteca, Rowella Mistwick se convirtió en la condesa de Thorncroft en una ceremonia íntima celebrada en la capilla de la mansión. Llevaba un vestido de encaje blanco y en su ramo había rosas blancas en honor a Catherine. El fondo educativo en nombre de Catherine Mistwick creció y prosperó, ayudando a cientos de jóvenes a lo largo de los años. Rowella se involucró activamente en su administración, asegurándose de que cada niña que recibía ayuda supiera la historia de la mujer valiente, cuyo sacrificio había hecho posible sus oportunidades. Los Thorncroft se convirtieron en una de las parejas más respetadas de Arundel, conocidos no solo por su riqueza e influencia, sino por su dedicación a causas de justicia social y educación. Rowella nunca olvidó de dónde venía y usó su nueva posición para ayudar a aquellos que, como ella una vez, no tenían voz ni poder. En las noches tranquilas, cuando Rowella y Osmond se sentaban juntos en la biblioteca, donde todo había cambiado, ella a menudo pensaba en ese momento crucial cuando susurró aquellas palabras que alteraron el curso de sus vidas. «Tu prometida te está engañando. Vendrán esta noche». Esas palabras habían salvado una vida, habían llevado a criminales ante la justicia y, paradójicamente, habían conducido a un amor verdadero que ninguno de los dos había esperado encontrar. Catherine Mistwick descansaba en paz en el cementerio de Arundel, su tumba siempre adornada con rosas blancas frescas. Y aunque su vida había sido cortada trágicamente, su legado vivía en cada niña educada por el fondo que llevaba su nombre, y en la felicidad de la hermana que había amado tanto. La justicia había prevalecido, el amor había triunfado. Y en una mansión en las colinas de Arundel, dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más extraordinarias construyeron juntos una vida extraordinaria, demostrando que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más oscuros.